En esta semana estuve conversando con el hermano Américo Segura, que es el consultor de templo de historia familiar de ARIA. Él me explicó con respecto a estos cambios. Él recibió una información, una comunicación del hermano Dulio Delgado. El hermano Dulio Delgado es uno de los gerentes de ARIA de historia familiar del Family Search, y él en este mensaje le decía lo siguiente: luego de hacer unas revisiones, incluso con el especialista de reportes en Lago Salado, tengo a bien recibir esta información. Y empieza la comunicación. Dice: ¿cómo se cuenta a un enviador de nombres al templo? Y abajo viene la respuesta. El año pasado, nosotros consideramos a un hermano como enviador cuando imprimía una tarjeta de su árbol familiar, cuando imprimía una tarjeta en la cual esté habilitado el bautismo y la confirmación. Entonces el hermano, el miembro, reservaba un nombre, luego cuando iba a imprimir, solamente faltaba que imprimiera lo que era bautismo y confirmación, y una vez que ya estaba impreso ese nombre, se le contaba como enviador. Y es lo que estuvimos enseñando y es lo que estuvimos verificando, ¿no? Entonces, ahora ha habido un cambio en esto. Y esto va a ser muy importante porque eso va a permitir que nosotros elevemos la cantidad de enviadores en nuestras unidades de una manera más fácil. Y este es lo nuevo para este año 2023. ¿Qué dice al respecto? Para contar como enviador de nombres al templo, usted debe: 1. Imprimir una tarjeta para el templo con cualquier ordenanza de sus nombres reservados o por medio de ordenanzas listas. Entonces, si yo imprimo una tarjeta en este año para bautismo y confirmación, soy un enviador. Pero si también imprimo una tarjeta para hacer investiduras en este año, no usar una tarjeta del año pasado, sino en este año imprimir una tarjeta para investiduras o para sellamiento, también se le considera enviador. La idea es que todos los hermanos vayan al templo con una tarjeta, ¿ya? Pero de repente no tienen en ese momento algún nombre y tienen la urgencia de ir al templo. Entonces, dentro del mismo sistema del Family Search, hay un lugar donde uno puede imprimir tarjetas de otras personas, donde en un lugar que se llama ordenanzas listas. Uno ingresa a ordenanzas listas, selecciona qué ordenanza va a ser y simplemente imprime una tarjeta. Cuando imprime esa tarjeta de ordenanzas listas, también se le considera enviador. Pero para nosotros como líderes siempre vamos a estar motivando a los hermanos para que con tiempo investiguen, agreguen información, reserven sus nombres e impriman sus tarjetas y las tengan listas para el momento que van a ir al templo, ¿no? Pero si no tuviesen tarjetas, no tuviesen un nombre, pueden utilizar la sección de ordenanzas listas para imprimir una tarjeta y llevarla al templo. En este lugar de ordenanzas listas, principalmente van a encontrar nombres que fueron enviados por nuestros hermanos de nuestra estaca, hermanos que compartieron sus nombres para el templo. Entonces, ¿qué hace el templo? Los pone a disposición en primer lugar de los hermanos de la estaca que deseen ir al templo, ¿ya? Entonces imprimen una tarjetita y van a encontrar, por ejemplo, ahí un nombre parecido, ¿no? De que lo compartió alguien de nuestra estaca. Imprimen su tarjeta y se van para el templo. Ahora, si en nuestra estaca nadie está compartiendo nombres con el templo, siempre van a encontrar nombres ahí, de cualquier otra estaca, de cualquier otra parte del mundo. Entonces de repente imprimen una tarjeta en inglés de repente y ustedes van y le hacen ordenanzas. Entonces ahí se van a dar cuenta, porque no solamente sale la fecha, sino el lugar del acontecimiento. Se dan cuenta de qué país son, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden hacer en primer lugar: imprimir una tarjeta para el templo con cualquier ordenanza y ya se le considera enviador. Segundo, imprimir una solicitud de ordenanzas familiares. Entonces, cuando vamos a imprimir nuestras tarjetas en la pestaña templo,
hay dos opciones. Una para imprimir directamente de una impresora que esté conectada a nuestra computadora. Y hay otra opción que dice imprimir una solicitud de ordenanzas familiares. De esa manera se imprime una hoja nada más, con un código de barras y con un número largo, ¿no? Creo que 11 dígitos tiene. Entonces, eso se llama solicitud de ordenanzas familiares. ¿Cómo se usa esa solicitud? Una vez que está impresa, uno va con esa solicitud al departamento de registros del templo, ellos escanean y le imprimen las tarjetas que ustedes hayan podido tener ahí, ¿no? De repente tienen problemas con su impresora en físico, entonces pueden hacer una impresión en PDF, se dirigen al templo, enseñan su archivo, ellos lo escanean e imprimen las tarjetas que ustedes no pudieron imprimir, ¿no? Entonces eso se llama una solicitud de ordenanzas familiares. Pero tienen que imprimir, ya sea en físico o también en una manera virtual. Entonces, como vemos, hay un común denominador en estos dos primeros puntos. Imprimir una tarjeta, imprimir una solicitud. Todo tiene que ver con la impresión. Una vez que imprimen, se le considera enviador. Tercero, compartir una ordenanza con un familiar. Dice, si un joven imprimió o imprime las dos primeras ordenanzas, es decir, bautismo y confirmación, y luego comparte el nombre con su padre, el nombre de ese muertito lo comparte con su padre o con otro familiar, el cual imprime la tarjeta de la investidura, ambos serán contados como enviadores. Entonces, de esa manera, con un mismo nombre, podemos tener dos enviadores. Yo me encargo de bautismo y confirmación, y por decir, mi tío, mi hermano, puede hacer las ordenanzas de investidura u otra ordenanza, ¿no? Con ese mismo nombre. Y los dos nos convertimos en enviadores, ¿no? Este es lo nuevo. Entonces realmente hay ahora mucha más facilidad para obtener, ¿no? Este nombre como enviador, ¿no? Entonces, ese estatus como enviador va a ayudar a que podamos incrementar la actividad de historia familiar en nuestras unidades. Entonces yo sé que esto a ustedes les va a alegrar. Ese es lo nuevo de historia familiar para este año. Va a permitir de que más hermanos puedan tener más actividad en historia familiar y también puedan tener una oportunidad para ir de una manera más regular al templo a realizar las ordenanzas.